Hice un viaje para visitar Boston para ayudar a un miembro de mi familia que iba a correr la maratón de Boston. No me gusta mucho volar, así que decidí ir en coche. Conducía de Chicago a Massachusetts y tuve que tomar la Ruta 20, posiblemente la carretera más larga de los Estados Unidos. Decidí comenzar a conducir alrededor de las 3 de la tarde después del trabajo. Mi GPS me decía que sería un viaje de unas 15 horas, así que sabiendo que conducía deprisa, probablemente serían más bien 14. Mi hora estimada de llegada eran las 6 de la mañana, así que esperaba llegar sobre las 5. Soy del tipo de persona al que no le gusta hacer muchas paradas en viajes largos en coche. Me gusta hacer el viaje de una tacada. La mayor parte de la Ruta 20 es bastante amplia y nunca hay mucho tráfico. Cuando llevaba unas 10 horas, alrededor de la 1 de la mañana, era básicamente uno de los únicos coches en la carretera. Tenía la música a todo volumen para mantenerme despierto. Llevaba más de 2/3 del viaje y era optimista, pero estaba empezando a sentir el cansancio, incluso después de las 2 tazas de café que me había tomado. No quería volver a parar para buscar más café, quería continuar lo que me quedaba sin parar. Sabía que cuando llegara me derrumbaría y colapsaría en una cama, lo que sería aún más gratificante. En un momento dado, era el único coche de la carretera, y de repente vi luces en mi retrovisor izquierdo. Noté que iba bastante deprisa, y acabó alcanzándome, llegando a quedarse muy cerca por detrás de mi coche. Yo estaba en el carril izquierdo, así que me cambié al carril derecho para dejarle pasar. Era una camioneta bastante vieja y sucia. Aceleró un poco y me pasó, pero por alguna razón bajó la velocidad para igualar la mía, de manera que mi parachoques delantero estaba alineado con su parachoques trasero. Se quedó así un buen rato. Me acabé cansando y empecé a acelerar para adelantarlo. En cuanto lo pasé, el coche se cambió de carril para ponerse detrás de mí, pero se puso tan cerca que ni podía ver su matrícula. No tuve más remedio que acelerar aún más para conseguir estar a una distancia segura. No quería un accidente y mucho menos a estas horas de la madrugada. Pero cuando aceleré, él también lo hizo. Cambié al carril izquierdo y él también. Ahora sabía que algo andaba mal. La camioneta empezó a echarme las luces largas intentando deslumbrarme. No bajé la velocidad. Sinceramente tenía miedo, porque nunca había experimentado algo así en la carretera. Seguí conduciendo, pisando el acelerador solo un poco para aumentar mi velocidad a unos 10 km/h más, con la esperanza de pasar a algún policía de carretera o cualquier otro coche, pero no podía ver otro par de luces traseras hasta donde alcanzaba la vista. En un momento dado, la camioneta que estaba detrás de mí cambió de carril bruscamente y pisó el acelerador. Escuché el rugido agresivo del motor de su camión al pasar. Se giró para ponerse en mi carril delante de mí y luego comenzó a frenar. Traté de esquivarlo para pasarlo por el otro carril, pero giraba para bloquearme cada vez. Yo comencé a tocar la bocina, porque era todo lo que podía hacer. El hombre frente a mí puso las luces de emergencia de la camioneta y empezó a descender la velocidad poco a poco. Sacó el brazo de la ventanilla del conductor y comenzó a agitar el brazo por la ventana indicándome que me detuviera en el arcén. Obviamente no le hice caso, y tomé esa oportunidad para esquivarlo rápidamente por el otro carril. Mi coche era mejor y más rápido, así que pude escapar fácilmente de la camioneta, pero aun yendo a más de 140 km/h, la camioneta no seguía muy lejos detrás de mí. Fue entonces cuando decidí salir de la autopista en la primera salida. Me detuve en el semáforo en rojo al final de la rampa de salida, sin esperar que él todavía estuviera detrás de mí. Pero unos segundos más tarde vi los faros de la camioneta acercarse por el retrovisor. Momentos después, la camioneta se detuvo en el semáforo en rojo, a mi lado, en el carril izquierdo. Miré a mi izquierda hacia la camioneta, y con la ventanilla trasera bajada había adentro 3 personas con máscaras de vendetta mirándome directamente. Todos me miraron, tratando de asustarme, estoy seguro, pero funcionó. Pisé el acelerador y me salté el semáforo en rojo patinando las ruedas en el asfalto. Pasé varias calles y llegué a una calle principal donde ya había más coches. La camioneta finalmente dejó de seguirme. En un momento determinado tuve miedo de que me mataran. Era más que un simple incidente de ira en la carretera. No apunté la matrícula del coche,
De hecho, ni siquiera recuerdo que la camioneta tuviera matrícula. Después de eso, aparqué el coche en un estacionamiento de Walmart y me quedé dormido. Solo puedo decir que tengáis cuidado conduciendo de madrugada. Esto ocurrió hace unos años, en el mes de marzo. Un martes por la noche, estaba conduciendo de regreso de la casa de una amiga. Un trayecto que normalmente me llevaría alrededor de una hora se estaba complicando por una densa niebla que se había instalado en la larga y solitaria carretera por la que conducía. Después de la medianoche, este tramo particular de la carretera a menudo estaba vacío, salvo por algún camión de semirremolque aquí y allá. Era la 1 de la madrugada más o menos. Había sido un largo día, deambulando durante horas con mis amigas, comprando y visitando nuevos sitios por la ciudad que me había dejado agotada. Me pesaban los párpados, y la niebla, impenetrable, parecía convertir la carretera en un interminable laberinto gris hipnotizante. Conduje con cautela a una velocidad bastante reducida, y encendiendo mis luces largas constantemente para avisar a cualquier otro coche de mi presencia. De repente, apareció en mi campo de visión un vehículo parado delante en la carretera. Tenía medio cuerpo en el carril y el otro medio en el arcén. Pisé los frenos de golpe y giré el volante, evitando por centímetros golpear el parachoques trasero del coche. Mi corazón latía con fuerza después del casi accidente, así que paré mi coche para recuperar el aliento. Mientras estaba parada, vi cómo el coche comenzó a rodar lentamente hacia adelante, fuera de la carretera, parándose por completo en el arcén. Poco después, se bajó la ventana del lado del conductor y un brazo apareció haciendo señales para captar mi atención. Todavía estaba llena de adrenalina en mi cuerpo, pero decidí mover mi coche completamente al arcén como había hecho el otro coche para evitar un posible accidente. Cuando ya estaba completamente parado, se abrió la puerta del lado del conductor. A través de la niebla vi a un tipo alto y delgado que vestía una chaqueta negra de invierno y vaqueros. Parecía que tendría como 20 y muchos años, y estaba sonriendo mientras se acercaba a mi coche iluminado por mis faros. Bajé mi ventana un poco, pensando que tal vez quería disculparse por haber parado de esa manera tan insegura en medio de la carretera. Llegó a mi ventana y luego me indicó que la bajara más. Negué con la cabeza y le dije que podría escucharle así sin problemas. Preguntó a dónde me dirigía y le dije que iba a casa. Dijo que la niebla iba a durar varias horas más y que no era seguro conducir. Le hice saber que no me importaba, que había conducido con niebla en muchas otras ocasiones. Él levantó las cejas sorprendido y preguntó que por qué me detuve entonces. No quería darle explicaciones a ese hombre que no conocía de nada, así que mentí y le dije que había recibido una llamada telefónica y que necesitaba detenerme para contestarla. Sonrió y sentí que sabía que estaba mintiendo. Dijo entonces que vivía con su esposa y su hijo más abajo a unos 5 minutos andando y que podía esperar allí hasta que la niebla pasara. Sacudí mi cabeza y otra vez diciendo que no, pero no aceptaba un no por respuesta. Trató de meterme el miedo en el cuerpo, diciéndome que era 10 veces más probable que muriera en un accidente automovilístico cuando había niebla, y que me veía cansada y que realmente debería descansar en la casa de su familia antes de volver a la carretera en estas condiciones. Me mantuve firme y noté que se estaba enojando. Comenzó a mirar hacia atrás a su coche y vi que alguien se movía en el asiento del pasajero que no había visto antes. De repente, el hombre se lanzó y agarró el manillar de mi puerta tratando de abrirla. Gracias a Dios que estaba cerrada. En ese momento, la puerta del copiloto del coche se abrió y otro hombre vino corriendo hacia mí con un bate de béisbol. Puse la marcha atrás del coche y el hombre que estaba en mi puerta le gritó al otro hombre mientras pisaba el acelerador. El otro hombre intentó golpear una de mis ventanas de mi coche con el bate, pero falló, afortunadamente. Seguí marcha atrás por la densa niebla, unos segundos solo, pero rezando para que no viniera ningún coche. Luego paré y di la vuelta al coche para dirigirme al sentido contrario de la autopista y no tener que volver a cruzarme con estos hombres. Volví a casa por otro camino mucho más largo pero sin niebla.
A menudo me pregunto, cuando conduzco por ese tramo de carretera, si trataron de detener a alguien más esa noche, y qué me habría pasado si hubiera accedido a bajar más mi ventanilla. Pueden pasar cosas aterradoras en la carretera de noche. Esto ocurrió en 2020, justo cuando comenzó la pandemia. A menudo trabajaba en turnos de noche en un hospital y mi horario era errático debido a la situación. Siempre tomaba la misma ruta a casa, una autopista que tomo a 10 millas al norte de mi ciudad. Esta autopista no es una autopista muy concurrida, incluso durante el día, así que por la noche casi siempre estoy completamente solo en la carretera, y con la pandemia aún más. Ni siquiera veo a policía estatal de carretera por lo general, lo cual es genial para mí porque así llego más rápido. Fue una noche que conducí a casa de madrugada, o más bien temprano por la mañana, justo antes de amanecer. Vi a lo lejos un coche parado con las luces de emergencia puestas. A medida que me acercaba, mis luces reflejaron los triángulos de emergencia en el carril derecho de la carretera. Claramente alguien necesitaba ayuda, y supongo que esa noche estaba de buen humor y con espíritu de ayudar. Así que me detuve frente al coche. Cuando pasé junto al coche, antes de pararme, vi a un hombre agitando los brazos en el aire. Puse mis luces de emergencia y salí del coche para acercarme. Por su tono de piel y su ligero acento, era un hombre hispano, pero debido a que llevaba una mascarilla para el COVID, no sabía bien qué edad tendría. Diría 20 y muchos, 30 y pocos. Le pregunté cuál era el problema. Dijo que su batería se había muerto y lo había dejado tirado. Le pregunté si tenía cables y pinzas para conectarlos a mi coche y arrancar así su batería, pero me dijo que no. Yo tampoco tenía mis cables puente del coche. Realmente no sabía de qué otra manera podría ser de ayuda, aparte de acercarle a algún lado. Después de unos momentos de mirar el capó del coche, me preguntó si podía prestarle mi teléfono móvil. Dijo que su teléfono móvil estaba sin batería y necesitaba hacer una llamada. A priori, no me pareció la mejor idea prestar mi teléfono móvil a un extraño que me acababa de encontrar en la carretera, pero al final lo hice. Lo desbloqueé para él y abrí la aplicación de llamadas. Procedió a llamar a alguien y luego se alejó lentamente mientras comenzaba a hablar por teléfono. La puerta de su coche estaba abierta, así que decidí simplemente meterme en el asiento del conductor e intentar arrancar el coche por mi cuenta. Y efectivamente, las llaves estaban puestas dentro. Giré la llave a la derecha sin arrancar el coche, solo para encender la batería, y para mi sorpresa, la batería se encendió. Intenté encender las luces de emergencia y se encendieron. Encendí la radio y funcionó. Así que giré la llave una vez más hacia la derecha para arrancar el coche, y arrancó en el primer intento. Me quedé confundido, pero no tuve suficiente tiempo para pensar en que acababa de entrar en una trampa, porque tan pronto como arranqué el coche sentí dos brazos lanzarse desde el asiento de atrás, que se pusieron alrededor de mi garganta tratando de estrangularme. Escuché una voz gritando desde afuera. Era el tipo con mi teléfono. Me conseguí deshacer de la persona que me agarraba y salí del coche y lo miré. Era un chaval adolescente en el asiento trasero. Me di la vuelta y el hombre con mi teléfono estaba corriendo hacia mí, hacia donde yo estaba en ese momento. Dicen que en situaciones extremas de vida o muerte, tu mente puede elegir una de dos respuestas, la lucha o la huida. Sin pensarlo, yo elegí la huida. Corrí de regreso a mi coche y salí de allí patinando las ruedas sobre el terreno tan pronto como arrancó mi coche. Momentos más tarde, escuché un fuerte estallido desde afuera, que momentos después descubrí que era un disparo. Mi parabrisas trasero tenía un agujero con múltiples grietas alrededor de él. No podía llamar a la policía porque ese tipo todavía tenía mi móvil, así que tuve que esperar hasta llegar a casa. Conduje con la adrenalina corriendo por mis venas y llegué a casa en la mitad de tiempo de lo que normalmente habría tardado. Cuando llegué a casa, le dije a mis padres lo que había pasado e inmediatamente llamé a la policía con el teléfono fijo. Le expliqué a la policía que me habían llevado a una trampa fingiendo necesitar ayuda al borde de la carretera. Les conté lo que había pasado con el coche y cómo alguien estaba escondido en el asiento trasero y que el hombre que disparó contra mi coche todavía tenía mi teléfono móvil, que todavía estaba desbloqueado con toda mi información personal.
La policía me recomendó que llamara a mi compañía telefónica de inmediato y les pidiera que rastrearan la última llamada que se había hecho. Pero desgraciadamente, el servicio de atención al cliente de mi compañía telefónica no abría hasta las 7 de la mañana. Todavía eran las 6, así que no me quedó más remedio que esperar. Sin embargo, sí que usé el móvil de mi padre para usar la app de buscar mi iPhone para bloquear mi móvil, rezando que no hubieran encontrado la dirección de nuestra casa. A las 7 de la mañana llamé otra vez a mi compañía telefónica para preguntar si podían rastrear la última llamada realizada, pero me comunicaron que no había registrada ninguna llamada desde la llamada telefónica que había hecho a mi madre el día anterior en el trabajo. Me quedé en shock. Eso significaba que el hombre nunca hizo una llamada telefónica a nadie y que solo fingió estar llamando. Además de eso, descubrí otras cosas aún más horribles. Todos los bitcoins que tenía en mi cartera electrónica se habían transferido a una billetera bitcoin completamente imposible de rastrear. Eran varios miles de dólares. La ubicación del teléfono dejó de actualizarse en un momento dado, probablemente una vez que el ladrón apagó el teléfono o se deshizo de él. Nunca lo recuperaré. 3 días después de este incidente, me despertó mi madre en medio de la noche, que había entrado en mi habitación claramente preocupada. Mi padre me dijo que bajara con él porque había escuchado la voz de alguien en nuestro patio trasero. Estaba asustado, pero lo seguí. Salimos a la parte trasera de la casa, pero cuando revisamos no vimos nadie allí. Mi madre quería llamar a la policía, pero al final no lo hicimos porque no escuchamos nada más. No sé quién estaba en nuestro patio trasero esa noche, pero realmente espero que no fuera el mismo hombre que me robó el móvil, porque mi dirección estaba en todas partes de mi teléfono. Ya han pasado más de 2 años de este incidente, pero aún así no lo he superado. Me estremece pensar que estuve a punto de ser raptado y traficado en el mercado negro o Dios sabe qué. Lo que tengo claro es que nunca más me detendré para ayudar a alguien en la carretera por la noche.